El fin de semana pasado estuvimos hablando sobre la ovulación que corresponde al ciclo ovárico de la mujer, que vamos a entender que este ciclo pues es un poco más corto que el ciclo menstrual porque pues obviamente se termina o su cúspide va a ser la expulsión de un óvulo cada mes, ¿verdad? De uno de cualquiera de los ovarios. Miren, ellos se turnan cada mes. Un mes es el derecho, un mes es el izquierdo, para expulsar un óvulo al mes, ¿verdad? A veces se pueden expulsar hasta dos, ¿verdad? Y por eso es que hay embarazos múltiples. Cuando son de origen de que sean dos óvulos fecundados, pero es muy extraño que suceda así. La mayoría de embarazos múltiples es cuestión de, al momento de la división celular, que en lugar de desarrollarse un embrión, pues se desarrollan dos o tres, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ciclo, que es el ciclo uterino menstrual. Y permítame, voy a poner aquí el marcador. Muy bien. Cuando hablemos del ciclo uterino, o sea, de que corresponde a los cambios que ocurren en el útero, pues es lo mismo que el ciclo menstrual, porque al final la menstruación surge de esos cambios que se dan dentro del endometrio, que es la parte interna del útero. Entonces, pues están muy, muy relacionados. El ciclo uterino o ciclo menstrual, pues estamos hablando de lo mismo. El ciclo ovárico o el de ovulación, pues también son sinónimos entre sí. Pero bueno, veamos. Se supone que el útero es el receptáculo en el que se implanta y se desarrolla un joven embrión, ¿verdad? Todos sabemos que es dentro de este órgano que tiene esta forma, pues, que están viendo en la imagen lateral. Pues sabemos que allí dentro es donde se desarrolla el embrión, ¿verdad? Los niños chiquitos cuando ven a una mujer embarazada le dicen, qué grande está tu estómago. Y pues ellos no relacionan de que el bebé no está creciendo en el estómago, sino en el útero. Aunque tampoco se oye muy bien que le digamos a una mujer embarazada, ay, qué grande tenés el útero, ¿verdad? No se escucha bien para nada, sino le decimos vientre, porque la sección del abdomen donde se encuentra el útero, pues es el vientre bajo, ¿verdad? Entonces es más normal decirle algo así. O bueno, comúnmente decimos pancita de embarazada, pero no es correcto decirle estómago porque el embrión no se está desarrollando allí. Pero bueno, este órgano entonces, el útero, es el que va a recibir el embrión ya fecundado, bueno, el óvulo ya fecundado y donde se va a empezar a desarrollar el embrión. Pero uno creería que en cualquier momento el útero va a recibir a ese óvulo fecundado y va a ser posible el embarazo. Pues resulta que no. El útero solo está receptivo para la implantación o anidación, que es lo mismo, durante un corto periodo de tiempo cada mes. O sea que, por ejemplo, el hecho de que usted esté en el mundo y esté acá pues con vida es el resultante de varios sucesos pues llevados al mismo tiempo en el momento perfecto, desde la ovulación hasta la fecha en que ese óvulo fue fecundado y viajó hasta el útero, en el tiempo exacto en que el útero estaba receptivo. O sea que realmente fue una buena coordinación, ¿verdad? De estos dos ciclos, el ovárico y el uterino. A veces muchos óvulos pueden verse fecundados, pero como si no es en el momento correcto, pues nunca se da una anidación, por lo tanto no hay un embarazo. Puede ser que a lo largo de la vida de una mujer haya resultado pues o es a lo que llamamos un aborto espontáneo, ¿verdad? Aquel que el cuerpo de la mujer es el que no retiene al embrión, al embrión en desarrollo. Pero esos son procesos que se pueden dar después. Aquí vamos a tener en cuenta de que si el óvulo se implanta es porque el útero estaba en el tiempo exacto en que podía recibirlo. Entonces,
Ahora bien, el cuerpo de la mujer es bien equilibrado, ya que el útero solo está como receptora al embrión o al óvulo fecundado con aproximadamente 7 días al mes, es el que está pues disponible para esto. Entonces, no es de extrañar que ese breve intervalo coincida exactamente con el espacio de tiempo en el que un óvulo fertilizado empezaría a implantarse. O sea que exactamente cuando termina el ciclo ovárico y se da la ovulación y en el tiempo que supuestamente ocurriría la fertilización, ese óvulo tarda como 5 días en llegar al útero. Eso, justamente, pues van a ser esos 7 días después de la ovulación que el útero puede recibirlo. O sea que después de la ovulación hay un periodo como de 3, 4 días en el que si es fecundado, bueno, más, son como 7 días de fertilidad en el que si el óvulo es fecundado, en lo que éste tarda en viajar por las trompas de falopio al útero, el útero está listo para recibirlo. Si pasa de ese tiempo y el óvulo ya va por el útero o casi siendo expulsado, pues no sirve de nada la fertilización porque ya no se puede implantar en el útero. Entonces ahí ya no se genera un embarazo. Entonces todo esto está como coordinado, ¿verdad? El ciclo ovárico con el ciclo uterino se complementan perfectamente y coinciden en tiempo también. Entonces, aproximadamente 7 días después de la ovulación, se supone que el óvulo va llegando al útero y en ese momento el útero lo puede recibir para generar un embarazo, siempre y cuando pues el óvulo haya sido fertilizado o fecundado. Entonces, de esta manera es que se trabajan en conjunto estos dos ciclos. Aquí en esta imagen es un poquito más fácil de entender, ¿verdad? Dice, los conocimientos del ciclo uterino o menstrual son los cambios cíclicos, o sea, que se repiten cada cierto tiempo, en este caso cada 28 días, por los que pasa el endometrio. A ver, el endometrio es la parte del útero, ustedes pueden ver acá, que está señalada de color rosado. Entonces, eso que está de color rosado, les pregunto, ¿será interno o externo del útero? Externo. Será, a ver qué significa endo. Dentro. Endo es dentro de, entonces el endometrio es la parte interna del útero. Esta sección que ven de color rosada corresponde al endometrio. Y si se dan cuenta, en ningún momento está igual. O sea, durante este proceso cíclico, que es el ciclo menstrual o ciclo uterino, el endometrio realmente va cambiando día con día, no se mantiene igual. Genera el espacio adecuado para la anidación del óvulo y si no se da eso, pues se expulsa el endometrio, que es lo que conocemos como menstruación. Pero bueno, entonces, este endometrio o mucosa del útero, que es la capa interna, mes tras mes, como respuesta a los cambios a los niveles de hormonas ováricas en la sangre, pues va cambiando, va viéndose de manera diferente. Entonces, aquí tenemos en esta imagen en conjunto el ciclo ovárico y el ciclo uterino. O sea, mientras se están dando cambios en el ovario, también se están dando cambios en el útero, exactamente en el endometrio, que es la única capa que va a cambiar. El miometrio y el perimetrio, pues eso no va a cambiar. Ahora, veamos acá. Se dice que el ciclo, ambos van a comenzar exactamente en el momento en que se da la menstruación, en el día 1. O sea que cuando una mujer pues ve llegar su menstruación, puede tomar ahí en cuenta como el día 1 de esos 28 días que dura el ciclo menstrual.
y se supondría que aproximadamente 28 días después de esa menstruación, pues tendría que tener otra, o sea, un mes después. Por eso es importante que las mujeres anoten esas fechas, pues para poder llevar un control de si es regular o es muy irregular. Entonces, veamos. Viene acá el día 1, se da la menstruación. Aproximadamente dura entre 3 a 5 días. Si algunas mujeres pues dura 8 días y no es normal que el periodo de menstruación dure más de 7 u 8 días. No puede durar más porque se supone que en el día 7 del ciclo, se libera un nuevo óvulo. Entonces la menstruación tuvo que haber parado antes de ello. Por eso si alguna chica o, bueno, alguna señorita tiene es normal que tengan periodos menstruales de 15 días para ella, ¿verdad? Porque no es normal en general. Lo ideal es que visite a un ginecólogo y le explique, ¿verdad? Para ver si hay algún problema con sus hormonas. La mayoría de problemas en los ovarios y en la matriz, o sea, el útero, es debido a las hormonas ováricas. Entonces, a veces nos mandan a hacer pruebas puede ser de la estrógenos, prolactina, FSH, LH, bueno, todas esas hormonas que están relacionadas con estos procesos, con este ciclo. Entonces, veamos. Mientras en el útero se está dando el desprendimiento del endometrio, o sea, la menstruación, en el ovario se activa un folículo. O sea, la hormona que llega ahí es la FSH. Llega a estimular al ovario para que un folículo comience a madurar. Cuando termina la menstruación y pues es totalmente estéril ese proceso, ¿verdad? Porque el endometrio ni siquiera se ha formado nuevamente. En el ovario se va formando el antro en ese folículo, es decir, que deja de ser folículo primario y comienza a convertirse en un folículo vesicular, que es esto que ven acá. Para la mitad del ciclo, ¿verdad? Por ahí en el día 14 tal vez. Sí, en el día 14 más o menos. Entre el día 14 y el día 15 se da la ovulación, que es el fin, o bueno, el momento más importante del ciclo ovárico. Ese óvulo se libera, en el ovario queda este espacio donde estuvo el folículo vesicular o de Graf y se forma un cuerpo lúteo. Luego se degrada ese cuerpo lúteo, ¿verdad? Y ya nunca se regenera ese folículo en el ovario. Ya sirvió, ya sacó su óvulo, allí se quedó. Ya no se vuelve a regenerar. Por eso las mujeres tenemos como 300 óvulos aproximadamente para toda su vida, que es durante el tiempo que sea pues fértil, como de los 12, 13 años, o sea, la adolescencia hasta la menopausia. A ver, más o menos, ¿a qué edad es que ocurre la menopausia? ¿Alguien nos recuerda o conoce el dato? De 40. Más o menos, ¿verdad? De 40 en adelante. Hay mujeres que llegan a la menopausia pues temprana, a los 40, 43 años. Lo normal es de entre 45 y 50 y pues hay algunos casos en que pasen de los 50 y pues todavía puedan engendrar. Pero la mayoría pues entre 45 y 50. Entonces, cuando termina ese ciclo, esa etapa fértil de la mujer, pues se terminan los óvulos. ¿De qué depende qué tan rápido llegue? Pues de cuántos óvulos tenga, ¿verdad? Pero la mayoría tenemos un promedio de entre 300, va, un poquito más, un poquito menos. Y hagan cuenta, ¿verdad? Son como, ¿qué? Unos 30 años de vida reproductiva por 12 meses cada uno, pues ahí podemos hacer un estimado de cuántos óvulos generó
la mujer a lo largo de su vida. Pero bueno, en el día 14, entonces, tenemos que se expulsa ese óvulo. Cuando se expulsa el óvulo, se envía una señal hormonal al útero y pues esa va a desencadenar el engrosamiento del endometrio. Se prepara, como ya se expulsó el óvulo, el endometrio se prepara para recibir a ese óvulo si es fecundado y que sea posible la anidación. Entonces se empieza a engrosarse, a formar esta capa protectora que va a permitir la formación de la placenta, que el embrión pues se adhiera a las paredes del útero y se empiece su desarrollo. Entonces, esta se llama la fase secretoria, que es la segunda mitad del ciclo uterino. Durante todo ese proceso, el óvulo pues sale del ovario, comienza a viajar por la trompa de falopio, en el camino puede ser fecundada y empieza la división celular. Tarda aproximadamente unos 5 días el óvulo en estar listo para anidarse y justo en ese momento es que llega al endometrio. Si fue fecundado y llega al endometrio, pues este se anida y comienza el embarazo. Ahora, si no hubo fecundación, pues el óvulo llega al útero, el endometrio está listo, pero como no hubo fecundación, el óvulo va a ser expulsado. Y cuando el óvulo llega a esa parte en que va a ser expulsado, el endometrio pues pierde su función porque se pasó la etapa, no se anidó el óvulo. Entonces no necesita ese recubrimiento especial que hizo. Y se vuelve, por ejemplo, por acá ya al día 28, el útero dice, bueno, nos sirvió este endometrio, vamos a expulsarlo. Y se da otra vez el proceso de menstruación. Y se le puede tomar como el día 1 del ciclo. Ahora, esto es cíclico, o sea, se repite cada mes, cada 28 días. ¿En qué momento de la vida de una mujer, además de la menopausia, por supuesto, se detiene este ciclo, el ciclo uterino? A ver, Durante piensen. el embarazo. Exactamente. Durante el embarazo, como el endometrio, ¿verdad? Cumple su función y se anida el embrión por acá y, bueno, cualquiera de las paredes del ahí se anida, se adhiere, se pega a las paredes del útero y comienza a desarrollarse el embrión. Entonces, durante 9 meses, este ciclo uterino queda detenido. No es necesario que el endometrio sufra algún cambio porque ya está allí el bebé, entonces los cambios se van a dar para poder desarrollar esa vida. O sea, ya el endometrio no va a ir cambiando, solo va a generar una placenta y una nueva vida dentro. Entonces, pues, estos se ven interrumpidos. Luego de los 9 meses se da el alumbramiento, pasan 40 días, pues, en la que la mujer puede seguir con un cierto sangrado, pues, que tiene que expulsar todo lo que se generó para ese embarazo. Y hay mujeres que incluso tardan 1 año después de haber tenido al bebé para que se normalicen estos ciclos. Pero hay mujeres que son un poquito más veloces. Y por eso vemos a familias donde los niños se llevan apenas 1 año de diferencia. Está el pequeñito de 1 año, está el de 2, el de 3, el de 4 y bueno, dependiendo cuántos hijos tenga. Entonces, en algunas se tarda más en regresar a la normalidad todo esto y en otras es muy rápido y pues hay que tener cuidado. A la hora después del alumbramiento hay muchos mitos que dicen, no, es imposible que quede embarazada mientras está dando de mamar. Esa es la mentira más grande que nos puedan decir. El ciclo de la prolactina, la activación de ese proceso de amamantar a los hijos, no tiene nada que ver con que estos ciclos puedan activarse y que esa mujer pueda quedar embarazada. Entonces, los métodos anticonceptivos deben continuar. Por eso hay mujeres que incluso se deprimen después del parto porque sus hormonas pues no han llegado a los niveles correctos o de ver que nuevamente pocos meses después de acabar de dar a luz y tener a un bebé pequeño en casa, ya están embarazadas de nuevo. Puede ser algo muy
difícil para la mujer. Por lo tanto, después del embarazo, después de traer al bebé al mundo, los métodos anticonceptivos pues deben regresar si no quieren tener un bebé tan próximo. Pero bueno, eso ya son cosas que creo que cada pareja debe platicar. Pero el cuerpo humano es así, el ciclo se reanuda y comienzan a darse otra vez estos cambios. Muy bien, ahora, lo que debemos recordar es que las responsables de todos estos cambios siempre han sido y van a seguir siendo las hormonas que desde la adolescencia decidieron activarse y pues venir a poner el cuerpo humano de cabeza, que es cuando comienza a activarse todo esto del ciclo ovárico, el ciclo uterino en la mujer y pues en los hombres la generación de espermatozoides y todos los cambios físicos que se sufren en la adolescencia. Eso es gracias a las hormonas que llegan a activar los sistemas reproductores masculinos y femeninos. Bueno, entonces veamos un poquito de esto. Primer párrafo. La producción cíclica de estrógenos y de progesterona por parte de los ovarios. Recuérdense que esas dos hormonas se generan en los ovarios. Pero esa producción está a su vez regulada por las hormonas gonadotrópicas de la pituitaria anterior. A ver, glándula pituitaria también la podemos llamar hipófisis, ¿sí? Hipófisis. Ustedes digan que sí dice hipófisis ahí. Ahí está, hipófisis. Y pituitaria o hipófisis anterior. Bueno, allí se generan estas dos hormonas gonadotrópicas que son la FSH, la folículo estimulante y la LH, la luteinizante. Esta última ayuda a que se forme el cuerpo lúteo en el ovario y pues que se vaya degradando también, porque si no, queda una herida en el ovario cada vez que se expulsa un óvulo. No, eso también tiene que sanar. A ver, ¿por qué creen ustedes que se llaman gonadotrópicas? La FSH y la LH. O sea, cuando son expulsadas de la glándula hipófisis, ¿hacia qué órganos van a llegar a actuar? Fíjense, les llaman hormonas gonadotrópicas. ¿Sobre qué órganos llegan a actuar la FSH y la LH? Bueno, ya les di una pista. A ver, ¿siguen por ahí o ya se me desconectaron? Ya se fueron a desayunar y no están prestando atención a la clase. No me ni idea. Bueno, eso también es válido, ¿verdad? Miren, pues, se llaman gonadotrópicas porque actúan sobre las gónadas. Y a ver, esto es pregunta de examen, recuérdense, ¿cuáles son las gónadas masculinas y femeninas?
Aquí en el mismo párrafo se encuentra la femenina. Bueno, las femeninas, porque son dos. Mis son esos los estrógenos y progesterona. No. Me necesito que traten de recordar las cosas más simples. Los estrógenos y progesteronas no pueden ser las gónadas porque son hormonas, ¿sí? Entonces es diferente, estrógenos y progesterona a hormonas, bueno, son hormonas, no son lo mismo que un órgano. Las gónadas son los órganos principales del sistema reproductor masculino y femenino. En el caso de los hombres son los testículos y en el caso de las mujeres son los ovarios. Esas son las gónadas, esos son los órganos sobre los que van a actuar la FSH y la LH. Por eso es folículo estimulante. ¿Dónde están esos folículos? En los ovarios y en los testículos. Oye. Repasen esto porque les voy a hacer preguntas. No, si les pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son las gónadas femeninas? Usted me tiene que responder ovarios. Pero si les pregunto, ¿cuáles son las hormonas femeninas? Ahí sí responden estrógenos y progesterona. Entonces hay que tener esas diferencias. Igual les puedo preguntar cuáles son los gametos femeninos y ahí les estoy preguntando por células. Entonces usted tendría que decir, los óvulos. Entonces repasen, por favor, la diferencia entre gónadas, que son órganos, hormonas, que son sustancias químicas como estrógenos y progesterona, y gametos, que son las células reproductoras, las células sexuales. ¿Sí? Entonces, por favor, esas tres, diferéncienlas bien porque se los voy a preguntar en el examen parcial número 2, que me imagino que ya han de tener fecha. Y también en el examen de unidad. Entonces, por favor, traten de recordar. Gónadas son los órganos, gametos son las células y aparte están las hormonas. Entonces, anote ahí, ponga sus diferencias, repáselo para que no venga yo y pues les diga, bueno, y para preguntar y usted en la luna o adivinando al Team Marino. Así no podemos estar. Tenemos que ya tener estos conceptos claros. Entonces, repasen, les recomiendo repasar esos conceptos. A ver, ¿alguien tiene alguna duda con ellos? ¿No se le quedó alguno? Se lo repito con mucho gusto. La cuestión es que tenga que repasar. Profesora, disculpe, mi duda es ¿qué serían entonces la FSH y la LH? Ok, la FSH es hormona folículo estimulante. Y la LH es la hormona luteinizante. Ahora bien, esas dos no son generadas en el ovario. No, ¿cómo decirles? No corresponden al mismo tipo. Esas son hormonas que encontramos en el cuerpo femenino y masculino, porque no son generadas por ovarios y testículos, sino que son generadas en una glándula que tenemos en la cabeza, dentro del cerebro, que se llama hipófisis o pituitaria. La FSH y la LH, pues más que todo la FSH también la encontramos en el sistema reproductor masculino, entonces esas no son hormonas sexuales. Sí están relacionadas con, pero las principales allí que dependen del sexo de la persona son estas, estrógenos y progesterona si es mujer, testosterona si es hombre, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer las diferencias. Gracias, profesora. Muy bien.
A ver, pasemos al segundo párrafo entonces. Ya dejando bien, es bueno aclarar ese tipo de cosas antes de las evaluaciones, porque durante el examen surgen las dudas, pero ahí sí ya no puedo ayudarlos. Entonces, mejor antes. Muy bien. En términos generales, ambos ciclos femeninos tienen una duración de 28 días, o sea, trabajan durante este periodo de tiempo. Periodo comúnmente llamado mes lunar. Miren, cada 28 días la luna cambia de fase. La luna nueva, luna cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Pues esas fases que hemos visto en la luna. Se le llama mes lunar igual porque no es exactamente 30 días, ¿verdad? Sino que vamos más como coordinadas con la luna que con el calendario gregoriano que usamos comúnmente en casa. El que nos dice que cada mes tiene 30 o 31 días y pues surge uno de 28 días. Pero nosotros vamos más con esto de los meses lunares, ¿sí? No es que seamos de otro planeta o algo así, sino que por cuestiones de tiempo. La ovulación suele ocurrir a mitad de estos ciclos, es decir, alrededor del día 14. Esta es la fecha en la que se va a ovular. O sea que si usted es una persona, una mujer bastante regular, puede tomar como día 1 cuando inicia su menstruación y calcular 14 días para saber en qué fecha está ovulando y que sea posible un embarazo. Entonces, pero esto no se cumple con aquellas mujeres que son bastante irregulares. Ahí mejor ni contar los días porque ya no sabe uno ni cuándo es fértil y cuándo no. Entonces, pero las mujeres que son bastante irregulares sí pueden tomar eso, ¿verdad? 14 días para saber cuándo es la mejor etapa para quedar embarazada, que está con relación a esto. Cuando su endometrio está listo, el óvulo está, pues ya salió del ovario y pues es posible el embarazo. Aproximadamente de alrededor del día 14. Entonces veamos aquí a grandes rasgos todo esto de las fases del ciclo reproductivo de la mujer, ¿verdad? Que lo vamos a dividir en ovárico y en uterino. Entonces, durante la fase folicular es cuando en el ovario pues está madurando el óvulo dentro del folículo. El folículo está creciendo. Se forma ese folículo vesicular y pues bueno, se rompe y expulsa al óvulo. Todo esto se da a partir del día 1, que es el día 1 de la menstruación. Pasa la menstruación, unos días después que se está en la fase donde el endometrio no está seco totalmente después de la menstruación. Durante ese mismo momento es que se expulsa el óvulo, aproximadamente entre el día 13 y 17, ¿verdad? Cuando ya está listo. En ese tiempo, pues, se expulsa al óvulo y es perfecto para que se dé la fecundación. Entonces, el óvulo viaja por las trompas de falopio hasta llegar al útero. Cuando ya es expulsado y durante ese viaje es el mejor momento para que sea fecundado. La fase luteal es que cuando en el ovario se comienza a formar el cuerpo lúteo, que fue donde se expulsó el óvulo, y exactamente en ese momento, pues el útero también se está preparando para acoger al posible óvulo fecundado y pues que sea un embarazo. Después de la ovulación, la temperatura corporal puede subir medio grado o 1 grado centígrado y se mantiene así hasta el final del ciclo. Es decir, que este ciclo es tan importante en el cuerpo femenino que hasta nos hace variar la temperatura corporal. Y eso tiene su razón de ser, ¿verdad? Que ayuda a que se forme el endometrio y que sea posible el embarazo. La fase luteal termina si se da un embarazo. Si no hay fecundación, el ciclo vuelve a comenzar con el día 1, o sea, con la menstruación. Y ahí va de nuevo. ¿Cuántos días ocurrieron? Pues ocurrieron exactamente 28 días. Desde el día 1 de la menstruación anterior hasta el momento en que, pues bueno, no hubo embarazo y comienza nuevamente la menstruación. Así es como se supone que se da normalmente.
¿Hay alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Todo bien. Muy bien, entonces aquí voy a detener la Está grabación de todo esta claro, clase. profesora. Muchas gracias por responder.